Bien, ¿qué opina usted? ¿Será que sigue vigente el diezmo en la era cristiana, en la iglesia cristiana de nuestros días? Es un tema muy polémico, no lo vaya a pensar que es algo fácil. Muchas personas les cuesta mucho aceptar que realmente el diezmo, tenemos que devolver el diezmo. Y no solamente el diezmo, también las ofrendas. Algunos lo predican abiertamente, otros tienen alguna duda, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos creer en relación a este asunto para mí de mucha importancia? Vamos a tener una palabra de oración y vamos a iniciar de inmediato con nuestro estudio. Recuerde, repetimos, si usted tiene algún comentario, nos encantaría conocer su opinión. Escríbala y si nos alcanza el tiempo, mientras la transmisión dura, vamos a darle a conocer, vamos a leer su comentario, su pregunta, ¿verdad? Estamos en vivo a través de Facebook y también usted puede vernos en nuestro canal de Ángel Mensajero en YouTube, al cual también le pedimos que nos visite por ahí y pueda ir a ver los diferentes temas que tenemos por ahí. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio el día de hoy. Esperamos no sea tan largo, pero yo sí les prometo que está muy interesante. Querido Dios y Padre, ahora que nos aprestamos a abrir su palabra para estudiar, y en verdad nosotros como cristianos en nuestros días deberíamos devolver los diezmos y también las ofrendas. ¿Qué nos quiere decir usted o qué nos dice en su palabra? Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos pueda inspirar en esta hora y podamos conocer la verdad sobre este tema tan importante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, yo tengo por acá también, mis queridos hermanos, una tablita, mi tabla la tengo conectado para que así podamos irnos rápidamente y poder investigar acerca de qué dice la palabra acerca del diezmo, si nosotros tenemos que devolverlo. De no ser necesario la devolución de nuestro diezmo, yo creo que no habría ningún problema, pero si esto es cierto y Dios realmente, su voluntad es que nosotros lo devolvamos, estaríamos en un grave problema. Estaríamos infringiendo uno de los mandamientos de Dios que dice no robarás. Hay un principio fundamental y es que Dios es dueño de todo, ¿verdad? El punto de partida de la mayordomía cristiana, bíblica, es que todo pertenece a Dios, ¿verdad? En el libro de Salmos, vamos a irnos rapiditos, quizás algunos versículos no los vamos a dar a conocer por falta de tiempo, pero aquí ya en el libro de Salmos, la palabra de Dios en el capítulo 24 y versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. De Jehová, ¿qué dice ahí? Déjeme ver si puedo, no sé si se me está viendo en este momento, o ya se me frizó. Sí, definitivamente se frizó, pero dice la palabra de Dios. Voy a tratar de corregirlo en el menor tiempo posible. Déjeme ver, debería de estarse viendo por ahí, pero por alguna razón no se está moviendo acá en mi tableta. Vamos a dar una especie de reseteo, ¿verdad? Para ver qué pasa, pero aquí debería de verse. Veremos efectivamente. Ahí dice la palabra de Dios, ahora sí la tenemos lista. Dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Definitivamente la palabra de Dios nos dice que todo lo que existe le pertenece a él. No hay nada que no le pertenezca a Dios, ¿verdad? El diezmo no nace, mis queridos amigos, hermanos, como una contribución humana, sino como un reconocimiento de la soberanía divina sobre los recursos de todo ser humano, ¿verdad? De todo habitante que vive en esta tierra. Quiero decirles algo muy importante, y este punto no lo tome así de forma
somera, y es que el diezmo existía antes del sistema levítico, y lo voy a decir por un punto que hoy en día los que no quieren devolverlo, de hecho quiero decirles de entrada que yo sí creo que nosotros debemos devolver el diezmo y las ofrendas. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la vigencia del diezmo es que aparece que aparece antes de la ley de Moisés. Ya allí en Génesis 14, rápidamente, en Génesis 14, vamos a leer una cita muy interesante, el cual nos dará pie y nos abrirá nuestra mente para luego continuar con el estudio y entenderlo de forma sencilla, sin necesidad de que nosotros hagamos grandes esfuerzos. Dice la palabra de Dios: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos. Como usted puede ver, los diezmos, aquí no existía ningún judío, ningún levita. Simplemente dice que Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Abraham le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. Es algo muy importante, siglos antes de que existieran los levitas. El Nuevo Testamento mismo utiliza este evento para explicar un principio espiritual allí en el libro de Hebreos. Nosotros vamos a irnos rápidamente en el libro de Hebreos. Yo quisiera compartir con ustedes, mis queridos hermanos que nos ven, y yo quiero que usted vaya tomando nota porque es muy importante. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 7, ¿verdad? Podemos encontrar mucho relacionado, pero en el libro de Jacob, ¿verdad? En el libro de Hebreos podemos ver ahí, dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, dice que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Es interesante. Más adelante nosotros vamos a hacer una relación, porque Hebreos, mis queridos hermanos, realmente nos habla de una historia especial con Melquisedec. Melquisedec es fundamental para entender el diezmo y lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, quiero irnos a Génesis, en el libro Génesis, en el capítulo 28. Vea lo que dice la palabra de Dios rapidito. Vamos a irnos acá en Génesis 28, 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 28, 22. A ver si estamos correctos. No estamos en una cita equivocada. Génesis 28 y 22 dice la palabra de Dios. Aquí la encontramos rapidito. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Antes que existiera un levita, antes que existiera un judío, ya el pueblo de Dios y los hombres de Dios pensaban en devoltear el diezmo. Interesante. Esto indica que el diezmo no nació con una regulación nacional de Israel, sino como una respuesta de adoración y gratitud a Dios. ¿Usted va entendiendo este primer punto? Es muy importante. Ya la palabra de Dios hablaba del diezmo antes que existiese cualquier legislación en el pueblo de Israel, incluso que existiera un judío, por llamarlo así, ¿verdad? Aunque existiera un judío o un levita, para el cual después Dios hizo algunas reglas, leyes, para que el diezmo se utilizara en la tribu de Leví. Pero eso lo vamos a ver más adelantismo. El diezmo, mis queridos hermanos, posteriormente Dios incorporó el diezmo dentro del sistema religioso de Israel. Eso lo dice ahí en Números, y vamos a irnos rápidamente. Aquí en el libro de Números, capítulo 18, quiero leerles rápidamente. Capítulo 18, y en el versículo 21, vea lo que dice
la palabra de Dios. Aquí estamos en Número 18, versículo 21, dice la palabra de Dios: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad y por su ministerio, por cuanto ellos sirven por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Dios fue claro y les dijo, bueno, los diezmos le van a pertenecer a los levitas. El principio o el propósito era sostener a quienes dedicaban su vida al servicio religioso. En este caso, los levitas, ¿ellos qué hacían? Bueno, enseñaban la ley, ellos servían en el santuario terrenal y dirigían la actividad espiritual del pueblo, ¿verdad? Este principio estableció un modelo. Quienes dedicaban su vida al ministerio deben ser sostenidos por el pueblo de Dios, por sus hermanos. O sea, ese era el mandato o el mandamiento que Dios había establecido. Bien, después de la muerte y la resurrección de Cristo, el sistema levítico terminó. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Este es un punto muy importante también, ¿verdad? El libro de Hebreos enseña que Cristo es ahora el sumo sacerdote celestial. Voy acordándose lo que hablamos a un principio acerca de este personaje de Melquisedec, porque el estudio se va a poner muy interesante, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Usted va a decir, bueno, ahí está, tenemos que cambiar las reglas. Esto significa que el sistema ceremonial del templo terminó, pero no necesariamente todos los principios espirituales asociados. El Nuevo Testamento, mis queridos hermanos y amigos, mantiene el principio de sostener el ministerio. Aunque el Nuevo Testamento no ordena explícitamente el diezmo como una ley formal, sí mantiene el principio de sostener económicamente a quienes predican el Evangelio. Jesús de hecho lo enseñaba personalmente, y nos vamos a ir rápidamente a una de las citas en el cual el Señor Jesús decía: el obrero es digno de su salario, y está allí en Lucas, en el capítulo 10 y versículo 7, usted puede ver aquí. Dice: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo. Lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? Esta era una enseñanza apostólica. Lo mismo lo dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 9 y versículos 13-14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Así también, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo, mis queridos hermanos, establece una comparación directa entre el sistema del templo y el ministerio cristiano. Esto sugiere que el principio económico continúa, aunque el sistema levítico haya terminado, ¿verdad? El Nuevo Testamento introduce una dimensión interesante, una dimensión espiritual. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y no se asuste porque mi pajarito está cantando, se escucha ahí al fondo, no sé. Ahora, mis queridos hermanos, todos los creyentes participan del sacerdocio espiritual. Sin embargo, esto no elimina los ministerios organizados dentro de la iglesia, porque el mismo Nuevo Testamento establece funciones como pastores, funciones como maestros y evangelistas. Ahí lo dice en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 11, donde Él constituyó apóstoles, constituyó profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos ministerios, quiero decirles, mis queridos amigos, requieren dedicación completa, lo cual implica apoyo económico.
Acuérdese que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué pasa con el principio de dar en el Nuevo Testamento? El énfasis apostólico es que el creyente debe dar. Debe dar. Quiero irme rápidamente a este principio muy importante en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Vea usted lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 7. Segunda de Corintios, estamos fallando aquí, esto que estaba viendo, capítulo 9, y los versículos que dice allí, por un momento se frizó la tabletica. Bueno, sí, definitivamente se nos frizó, pero dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Debemos dar con alegría, así como nuestro pajarito está cantando, ¿verdad? Con gozo en nuestro corazón. Hay un problema hoy en día con los que dicen que ya no podemos no debemos de dar el diezmo porque el sistema levítico, terminó. Y yo les digo sí y no. Mire, aquí la enseñanza no elimina el diezmo, sino que establece la actitud correcta al dar. Voluntariamente, con alegría, con fe. Muchos teólogos argumentan que la gracia no disminuye la generosidad, sino que la aumenta. Si analizamos la realidad histórica, en tiempos bíblicos la población era relativamente pequeña. El territorio era bastante limitado, ¿verdad? Incluso decía a veces la palabra de Dios que el evangelio se había predicado en todo el mundo, pero en realidad es porque en ese entonces era fácil conquistar el mundo porque había muy poca gente. El sistema religioso también era local. Hoy en día, ¿qué comparación podemos hacer con la población antigua? La población mundial hoy en día fácilmente está superando los 8.000 millones de personas. ¿Sabe usted cuánto es eso? El evangelio debe llevarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el planeta. La obra misionera obviamente que requiere más recursos, ¿verdad? Por lo tanto, es razonable, mis queridos hermanos, pensar que la fidelidad financiera del creyente debería ser igual o mayor y no menor. El diezmo, mis queridos hermanos, como principio espiritual permanente, desde esta perspectiva, muchos cristianos concluyen que el diezmo es un principio anterior a la ley. También dice que reconocido durante la ley, ¿verdad? Solamente, y también es compatible con el Nuevo Testamento. Repito estos 3 puntos importantes. Desde la perspectiva de muchos cristianos concluyen, y yo también, que el diezmo es un principio anterior a la ley de Dios, antes que se promulgara la ley en el Sinaí, y reconocido durante la manifestación de la ley. Y obviamente que es muy compatible con las enseñanzas del Nuevo Testamento y muy coherente con la misión de la iglesia el día de hoy. No se trata simplemente de una obligación legal, sino de una práctica espiritual de fidelidad, gratitud y apoyo a la obra de Dios. Para concluir este estudio, mis queridos hermanos, a la luz del análisis bíblico podemos afirmar que el diezmo existía antes del sistema levítico. Fue incorporado al sistema religioso de Israel. El Nuevo Testamento mantiene el principio de sostener el ministerio. La misión mundial del Evangelio requiere recursos. El diezmo sigue siendo un modelo coherente de mayordomía cristiana. Por esta razón, muchos creyentes consideran que el diezmo continúa siendo una práctica válida y saludable para la iglesia cristiana actual. En el siguiente estudio, mis queridos hermanos, porque lo vamos a hacer en partes, vamos a hablar de 10 argumentos. Escúchelo bien. Esta es la primera parte de
la vigencia, ¿está vigente el diezmo en la iglesia cristiana en nuestros días? Yo concluyo que sí, pero nos falta 2 o 3 cortos estudios para finalizar esta ronda de 3 que vamos a hacer. Y en el siguiente estudio yo voy a presentar 10 argumentos, escúchelo bien, 10 argumentos teológicos sobre la vigencia del diezmo. Como tercer estudio, que va a ser un estudio fascinante, vamos a hablar del principio del diezmo en el jardín del Edén. Y yo quiero que posiblemente vamos a presentar un cuarto estudio, porque es fascinante, lo hemos estudiado desde diferentes perspectivas. Vamos a estudiar el principio del número 10 en la Biblia. ¿Por qué existe el número 10 en la Biblia? No se lo pierda, porque va a estar muy interesante. Y usted puede encontrar estos estudios aquí, los vamos a presentar en Facebook, pero también en nuestro canal de YouTube. ¿Qué les parece si nos acompañan en una pequeña oración para terminar este tema? Agradezco a aquellos que se han, están viendo nuestra transmisión, como a José Vados, un saludo. Muchas bendiciones para ti, que Dios te bendiga. Y vamos a terminar este pequeño estudio, pero interesante, que yo les prometo que el próximo usted quedará sorprendido de lo maravilloso y la bendición que es devolver el diezmo. Es algo que Dios lo estableció, hasta el punto de decir probadme, si no os abriré las puertas de los cielos. Nos está haciendo un reto realmente. No se trata de dinero, se trata de bendición. Y nosotros los cristianos anhelamos tener la bendición de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración para terminar y les invito para que en el próximo capítulo usted nos acompañe, porque todavía no hemos terminado el estudio del diezmo. Querido Dios y Padre, gracias le damos por su palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder colaborar con su obra y sobre todo ser bendecidos, porque usted ha prometido bendición para todos aquellos que son fieles en devolver lo que a usted le corresponde, la 10ª parte de nuestros ingresos, y que seamos generosos con las ofrendas. Gracias por su palabra, Señor. Síganos enseñando. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Una bendición para todos. A nombre de su servidor y hermano Ángel Galeano, nos vemos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.